Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico correspondiente a la lectura del Evangelio de San Lucas, cuyo capítulo 9, versículos 18 al 24 estamos escuchando. El texto dice lo siguiente: Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, qué hermoso evangelio encontramos este domingo. Podríamos decir que es el evangelio de la identidad de Cristo y de la identidad de los cristianos. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta central del evangelio, no solo de San Lucas, es la pregunta central de los evangelios. Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, nos dice el evangelista San Lucas. Y Jesús en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es una pregunta para nada comprometedora, porque parece simplemente una pregunta informativa. Jesús quiere saber lo que dice la gente de él, y los discípulos se aprestan a responder. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Es la respuesta que dieron los discípulos acerca de lo que decía la gente. Ninguna respuesta comprometedora. Es lo que dicen los demás. La gente consideraba que Jesús era Juan el Bautista redivivo. Otros decían que era Elías que había regresado. Otros pensaban que era tal vez alguno de los antiguos profetas que había resucitado, como Isaías, Ezequiel. Jesús entonces les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el elegido de Dios. Es lo que significa esta respuesta. Elegido de Dios para salvar a su pueblo. Es lo que el pueblo de Israel entendía cuando hablaba del Mesías. Jesús entonces les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. ¿Y por qué esta orden? Porque Jesús quiere que la gente vaya descubriendo paulatinamente su identidad mesiánica. Desgraciadamente, en tiempos de Jesús había una expectativa mesiánica distorsionada. Se esperaba un Mesías, pero más bien de corte militar, político. Esperaban a un Mesías caudillo que con poder viniera a imponerse sobre sus enemigos. Pero Jesús no era ese tipo de Mesías. Por eso Jesús inmediatamente después comienza a decirles: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Este es el mesianismo de Jesús, un mesianismo sufriente, un mesianismo doloroso, un mesianismo sacrificado. Es el mesianismo del siervo de Yahvé, el siervo que sufre para salvar a su pueblo. Y entonces dice Jesús: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Tomar la cruz de cada día significa hacer nuestra la cruz de Cristo, es decir, hacer nuestro el seguimiento del Señor. Y dice el Señor: el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Salvar
para perder, perder para salvar. El que quiera conservar su vida la perderá. El que quiera conservar su vida para sí egoístamente, el que guarde su vida para su propio favor, para su propio beneficio, ese perderá la vida. Pero el que la pierda, la encontrará. El que la pierda por Jesús, el que la pierda por los hermanos, el que la pierda entregándola por los demás, ese la salvará, ese la encontrará. La identidad del cristiano se juega en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos los cristianos? Si el mesianismo de Jesús es un mesianismo sufriente, la vida del cristiano tiene que ser una vida sacrificada, entregada, donada, generosa, en favor de los demás. Por eso, de la identidad de Cristo dependerá la identidad de los cristianos. Hermanos, que Dios los bendiga, que los acompañe a lo largo de esta semana y si Él lo permite, nos vemos la próxima.